Ahora vamos a hablar de sección oficial, largometrajes y del título Insumisas. Una película que podremos ver esta tarde a las 6:15 en el Teatro Cervantes. Se estrena, como digo, esta misma tarde y tenemos aquí a sus directores. Es una película que codirigen Fernando Pérez y Laura Cazador. ¿Qué tal? Bienvenidos a Málaga. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Bueno, lo primero, enhorabuena por la selección. Gracias. Dos directores que uno cubano, otra nacida en Ginebra, aunque sí que Cuba también os ha unido porque, bueno, él es cubano y uno de los directores cubanos más importantes de su generación y de los años 90, ¿no? De la década de los 90, con premios Goya, ahora hablaremos un poquito más, y luego tú además, naciendo en Ginebra, pero es que estudiaste cinematografía no solo en Suiza, sino también en Cuba. En Cuba, exacto. Bueno, Insumisa es una película de época, principios del siglo XIX, y nos presentáis un personaje que a mí me gustaría saber si es ficción o realmente si existió. Enriqueta Faber. ¿Existió esta primera cirujana que para ejercer de medicina en la Cuba de aquella época tuvo que, nunca mejor dicho en el cine, caracterizarse de hombre? ¿Existió este personaje? Sí, existió, sí. O sea, que es una yo historia diría verídica. que no solo en Cuba, para ejercer la medicina en cualquier lugar. Porque en ese momento, en esa época, estaba prohibido a la mujer no solo ejercer la medicina, sino ejercer cualquier otro tipo de... Es una idea original que Laura me trajo y ella puede contar más o menos de... Mira, esa historia. ahí estamos imágenes del tráiler que luego lo pondremos íntegro y también tendremos la oportunidad de escuchar su audio, pero ahí nos presentáis esa Cuba de esa época, una época en la que una mujer, pues decir, tenía muy complicado, era casi imposible que se pudiera dedicar a una profesión como la de medicina, y Enriqueta Faber era cirujana suiza, pero sí. llegó a Cuba como si fuera un cirujano Un suizo. hombre. Y estudió en París la medicina como hombre. También como hombre, Sí, o sea que como hablamos hombre. que en ambos continentes era muy complicado para la mujer ocupar según qué rol y según qué profesiones, ¿no? Sí, completamente. Y lo increíble de su historia es que no solo nosotros contamos la parte cubana, o sea, a partir de que ella llega en Cuba, no contamos la parte de sus estudios en París como hombre, pero los archivos demuestran que ella estuvo en la guerra, o sea, como hombre en Europa. También tiene una vida muy impresionante, ¿no? ¿Nunca se había hecho ningún trabajo así audiovisual, a modo de documental, que supierais vosotros sobre este personaje? Sí, existe un documental, que se hizo en 2004, si no me equivoco, en Cuba, por una cubana. No lo he visto yo, no sé si Tampoco lo he visto. Con lo cual no ha podido condicionar ese trabajo. No. Vosotros además lo habéis abordado desde el punto de vista de la ficción, aunque Sí. es una historia real, pero desde la ficción, ¿no? Sí sabemos que existen varios guiones también previos al nuestro que nunca encontraron el financiamiento para hacerlo. Y en ese sentido también nuestra película Insumisa es la primera coproducción cubano-suiza. Yo creo que eso también propició que nuestro guión pudiera realizarse, ¿no? En ese sentido. Decíamos que Fernando pues tiene premios importantes y que es uno de los cineastas cubanos pues más significativos, ¿no? de su generación y con una repercusión internacional de sus trabajos. Tenemos, por ejemplo, La vida de Silvar, que recibió el Goya a la mejor película iberoamericana en nuestra ceremonia de los premios de la Academia de Cine Español, pues Goya a la mejor película iberoamericana en el año 2000. Y su película Sweet Havana, que además yo creo, no estoy seguro, pero yo creo que Sweet Havana estuvo aquí en Málaga también, ¿o no? No lo recuerdo, pero sí puedo decirte que hace 2 años estuvo mi película precedente, Últimos días en La Habana. La Habana siempre está presente en mis películas. Y esa sí estuvo aquí en el Festival de Málaga. Sí, y yo no pude venir por problemas personales, pero vino el protagonista, Jorge Martínez, y él lo que me contó de la calidez del público aquí, de cómo recibieron la película, incluso tuvo la biznaga del público. Y nada, era como una deuda que yo viniera a Málaga. He venido con muchas expectativas, ya has cumplido y ya esa se cumplió deuda. ese compromiso. Con Sweet Havana sí abriste el Festival de San Sebastián en el año 2003. Sí, efectivamente, inauguró el festival en esa época. Sweet Havana, debo decir que es un documental de largometraje que recoge un día de vida cotidiana en mi ciudad. Y en el caso de Laura, aparte de cineasta, y decíamos nacida en Ginebra pero estudiando cinematografía en Suiza y en Cuba, pues también tiene los estudios de periodismo, ¿no? Sí. Me imagino que como periodista y bueno, pues también un personaje como el de Enriqueta Faber, yo creo que a nivel también incluso periodístico y contextualizándolo en el tiempo que le tocó vivir a esa mujer,
es muy interesante, ¿no? Desde el punto de vista de una cronología, un estudio exhaustivo de la Cuba de aquella época o de la sociedad de aquella época en general, y sobre todo además porque esta mujer terminó en la cárcel, que vosotros lo contáis en la película, fue enjuiciada y fue uno de los... ahora vemos que de luego es una historia, como nos decís, y un personaje que existió. Pues tengo yo por aquí uno de los juicios más escandalosos de la Cuba colonial. Sí, eso es lo que cuentan los archivos de la época, ¿no? Que fue una historia que realmente chocó muchísimo, y lo que se ve a partir de que se descubre su verdadera identidad es casi un juicio medieval de caza de bruja, ¿no? Cuando un linchamiento público, sí, ¿no? un escarmiento, ¿no? Cuando ya en esta época se puede pensar que ya las luces, la Revolución Francesa ya había pasado por la historia, pero realmente lo que vemos en ese momento es un proceso casi medieval. Que eso existió, eso hay fuentes, Sí. eso fue real. Sí. Eso iba a preguntar, Fernando y Laura, ¿cómo habéis documentado para que la historia pues sea lo más, dentro de que es ficción, pero hablamos de un personaje que existió, con lo cual entiendo que queríais ser lo más fieles posible a la vida de esta mujer, de esta pionera, como decimos? Sí. La fuente histórica más sólida que tuvimos fueron los archivos del juicio, que existen, que están guardados en el Tribunal de Cuba. Y en esos archivos pues se ve cómo se desarrolló toda la investigación, todas las preguntas, sus declaraciones de ella, y finalmente pues el discurso del alegato del fiscal y la condena. Sí. Oye, y esta coproducción entre Suiza y Cuba llevará también, entiendo, que la película a Suiza, ¿no? Se proyectará, se podrá ver quizá a lo mejor también en las salas comerciales, en los cines. ¿Es vuestra intención también que tenga su repercusión, ya que ha estado coproduciendo Suiza también este largo? Sí. Sí, ya en estos momentos sí se está exhibiendo en todos los cines de Cuba. Se estrenó apenas unos días antes de nosotros salir para acá. Sí. Y en Suiza tendrá su estreno a partir de junio, probablemente. No es una fecha definitiva, pero se maneja eso. Existe la posibilidad también de un posible distribuidor español. Pero bueno, ya eso no lo manejamos tan directamente Laura y yo. Ya nosotros estamos pensando en nuestras próximas películas. Ya tenéis próximos proyectos, ¿no? Con ganas de seguir rodando. ¿Esto cuándo se rodó? Sí. Esa se rodó en el verano 2017. 17. Sí. Sí. Fijaros lo que es una película, que salvo que sea a lo mejor grandísimas producciones, que hay un equipo amplísimo y que a lo mejor en un año tienes el guión, grabas y estrenas y distribuyes. Aquí hablamos de un trabajo de preproducción. Se graba en 2017 y se presenta oficialmente en el Festival de Málaga 2 años más tarde, en marzo de 2019. Eso es lo que venimos aquí a decir a pico y pala, con mucho empeño y poquito a poco a sacar adelante un proyecto. Sí, lleva tiempo. Lleva tiempo, pero yo te digo, para mí ha sido siempre mi experiencia. Yo creo que, bueno, es la mejor manera de hacer cine. Porque si el cine tiene una parte de industria, yo siento que al menos el cine que nos interesa a nosotros es tratar de hacer un cine más como una búsqueda artística y no como un producto en serie. Y a veces cuando ya la industria maneja plazos específicos, etcétera, se pierde la esencia, se de pierde lo que una busca, esencia, ¿no? de búsqueda. También, bueno, no es que uno no pueda hacer cine industrial, pero tampoco el pico y pala es despreciable. Pues Fernando Pérez y Laura Cazador, muchas gracias por acompañarnos en este programa. De verdad que ha sido un auténtico placer el conoceros. Me gusta mucho vuestra idea y estoy encantado de verdad de haber conocido a este personaje, a esta cirujana que le tocó vivir esos tiempos tan convulsos y tan complicados. Y estoy, vamos, con muchísimas ganas de ver vuestro título, ¿eh? Así que, Gracias. Insumisas. Gracias. Muchas gracias a los dos. Gracias a ti. Gracias. Bueno, nosotros ahora vamos a irnos a publicidad. ¿O dónde nos vamos, compañeros? Bien, sí, nos vamos a ver el tráiler que lo habíamos anunciado, porque hemos visto el tráiler a modo de recursos que le llamamos nosotros, que durante la entrevista los compañeros nos ponen algunas imágenes, pero para que el público se anime y venga esta tarde a ver Insumisas al Teatro Cervantes, vamos a ver el tráiler de este largometraje. Le deseo éxitos en Paraguay, señor Fauet. La gente del pueblo dice que es una bruja. Soy suizo. Soy un médico suizo. Hace tiempo conocí a una niña como tú. Parece flojo, pero tiene cojones. Estoy buscando a una pariente que hace años vino para Maicí. Se haga el inocente.